18 días han pasado ya de las elecciones que iban a marcar y están marcando un antes y un después en la historia de Venezuela. Todavía no sabemos cómo se resuelve esto. Sí sabemos qué es lo que está pasando en estas horas mientras esperamos por una conferencia de prensa que va a estar dando en instantes nada más María Corina Machado para medios de la Argentina. Y mientras seguimos los distintos avatares que esto está generando a nivel internacional, vamos a recordar lo que es hasta ahora la noticia del día, por lo menos en cuanto a Venezuela, que es la palabra de Luis Inácio Lula da Silva. Hacía varios días que no hablaba Lula del tema. Sí se había conocido a través de la prensa brasileña la propuesta que a instancias de Celso Amorim, su principal asesor en materia de política exterior, estaba impulsando el mandatario brasileño, que es una repetición de los comicios. Una repetición, insisto, de las elecciones que la verdad es que evidentemente no convence, me parece, mucho ni al régimen ni a la oposición. A la oposición por razones obvias. Dice, fuimos a elecciones con todo en contra, ganamos por una mayoría abrumadora, vamos a volver a ir para que el régimen pueda tomar otras medidas que no nos permitan llevar adelante, que es la expresión de la voluntad popular. Y bueno, del régimen, ahora te voy a mostrar cuál es la respuesta del régimen. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Lula ahora? ¿Qué es lo que planteó en esta entrevista que acabábamos de ver? Bueno, más allá de si se hacen elecciones o no, y si se hace un gobierno de coalición, porque la verdad es que, dice Lula, yo no puedo reconocer que ganó Edmundo González Urrutia porque no hay evidencias. Rarísimo esto porque están publicadas el 85% de las actas. Pero dice, tampoco puedo reconocer a Maduro. Eso es importante, que al mismo tiempo se plantee en contra de reconocer a Maduro porque tampoco presentó las evidencias. Con lo cual, y si resolvemos esta diferencia con un gobierno de coalición, bueno, una nueva propuesta mientras están ahora en Bogotá conversando su canciller Mauro Viera y el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Te decía, hubo ya una respuesta del régimen a esta idea de una repetición de las elecciones. La formuló Diosdado Cabello, número 2 probablemente del régimen, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira. En Venezuela no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, la Constitución no prevé segunda vuelta. Eso no es una ocurrencia, es una gafedad. Para no decir una estupidez. Que no hay segunda vuelta. Aquí no se van a repetir elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro. Nosotros no vamos a complacer. Nosotros no vamos a complacer a los hijos de papi y mami, es decir, a los apellidos. No los vamos a complacer. No hay forma, pues. Y tiene sentido, porque vos sos un régimen que sabés que en el mejor de los casos podés juntar con toda la maquinaria política y toda la presión el 30% de los votos, que es lo que obtuvo Maduro. ¿Te vas a comprometer a hacer nuevas elecciones en las cuales quizás tengas que volver a hacer lo que ya hiciste? Es decir, que haya un resultado, que el resultado muestre que perdiste y que vos digas que ganaste igual, sometiéndote por lo tanto al aún más desprestigio y aún más deslegitimación que la que tuviste ahora? Es difícil que vos vas a aceptar eso. Si vos ya tenés la convicción, como lo ha planteado Diosdado Cabello, que estás dispuesto a irte y a llevar a Venezuela incluso a la edad de piedra, pero que aún en ese escenario no te vas a ir del poder. Bueno, me parece una respuesta lógica. Y también era esperable que hubiera una respuesta a un golpe importante que recibe a nivel internacional el régimen, que fue el comunicado que veíamos ayer del panel de expertos de la ONU que estuvieron funcionando como veedores de esta elección. No como observadores, sino como veedores. 4 expertos enviados por el secretario general Antonio Gutiérrez, que habían dicho, no hay ningún elemento para plantear que esta elección fue transparente y legítima. El proceso fue realmente irregular por todos lados, no tiene nada que ver con algo que se ve en una democracia normal. Bueno, 2 comunicados frente a ese mensaje de la ONU, encendidos, furiosos, que debieron ser borrados por la sumatoria de polémicas. Vamos a ver primero el del CNE, porque lo publicaron, después lo borraron, pero obviamente lo pudimos obtener. Algunas cuestiones, ¿no? Dice el CNE, el Poder Electoral de la República Popular Bolivariana de Venezuela repudia la publicación del denominado informe preliminar del panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas sobre la elección. Y dice lo siguiente, también
Bueno, dice, violando los términos de referencia acordado con el Poder Constitucional y sobre todo plagado de mentiras y contradicciones. Interesante el segundo párrafo que marcamos aquí. Al hacerlo, es decir, al publicar todas estas cosas, dicho panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas no solo traicionó lo acordado expresamente con el Consejo Nacional Electoral, es decir, está reconociendo acá que había habido un intento de hacer un acuerdo con este panel de expertos para, bueno, no nos tires nada en contra, digan algo cuidadoso, con lo cual esa es la razón por la cual fue el propio CNE el que invitó a este panel de expertos, porque creyeron que iba a haber un acuerdo de no publicar nada. Lo que pasa es que fue tan escandaloso el proceso que la ONU, para salvar su propia legitimidad, tuvo que publicar algo. Sigamos un poquito más adelante en este documento que deja también otras cosas interesantes. Fíjate acá, más allá de las violaciones de la ética profesional por parte del equipo de supuestos técnicos, el contenido de dicho informe es un documento panfletario y su experiencia queda absolutamente desmoronada en vista de los pobres y fácilmente desmentibles argumentos. Y dice, tal como lo pudieron constatar casi 1000 observadores venidos de todos los rincones del planeta, que a diferencia del panel de expertos de la ONU, acompañaron con rectitud e integridad al pueblo venezolano en esta fiesta de su vigorosa democracia participativa y protagónica. La verdad, parece una burla, realmente parece casi una parodia pensar que pueda hablar de fiesta de la democracia en relación a lo sucedido. Y quiero ir a un último punto de este documento, que es lo que dice acá. Sobre las especulaciones que se realizan en el punto 11, hay que recordar a estos expertos que ni la normativa ni el protocolo está prevista la entrega de actas a los observadores. Por otro lado, en Venezuela el voto es electrónico y el escrutinio es automatizado, al igual que la totalización, donde se garantiza la integridad de datos a través de esquema de certificación. Fíjate acá qué interesante. Las actas manuales son vulnerables de ser falsificadas. Se está refiriendo aquí a las actas que presenta la oposición, como en efecto ocurrió posteriormente por parte de algunos actores políticos, porque no hay ningún elemento técnico que garantice su integridad. Esto es interesantísimo. Es decir, dice, las actas pueden ser falsificadas y las que presentó la oposición son falsas. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que demuestre su integridad. Es decir, ellos no pudieron probar que son falsas, pero dice, como la oposición no puede probar que son verdaderas, por lo tanto son falsas. Esto es muy llamativo, porque sería muy sencillo probar que son falsas. Nada más tendrían que mostrar las actas verdaderas. Si no las muestran, es porque evidentemente no deben ser falsas las actas de la oposición. Esto es lo que hizo el CNE, que por tantas irregularidades y por tanta cosa inconsistente termina retirándolo. Más grave es lo que hizo la Cancillería cuando responde a la ONU. Fíjate lo que termina diciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la publicación del llamado informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU, el cual fue difundido con mentiras, violando el contenido y método. Bueno, lo que representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación. Ese es el comienzo de este documento, que incluye después la siguiente confesión increíble que la pongan por escrito. Mira lo que dicen. Llama la atención que durante su estadía en Venezuela, los integrantes de este fingido panel de expertos tuvieron frecuentes contactos directos vía telefónica y a través de videoconferencias con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo saben que tuvieron comunicación telefónica con miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos? Es decir, están reconociendo que los espiaban, que no solo los seguían porque habla de contactos directos, es decir, que tenían gente que vigilaba cada uno de sus movimientos, sino que tenían intervenidos sus teléfonos y lo reconocen en un comunicado. Esto es increíble. Está bien, las dictaduras funcionan de esta manera. Lo que pasa es que para defenderse de un comunicado que certifica que la elección fue fraudulenta, lo que ellos hacen es admitirse como una dictadura que directamente hasta infiltra los teléfonos de comunicación de aquellos que invitaron para que sirvan de veedores de estas elecciones.